Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de Josué. Estamos en esta introducción y queremos ver algunos de los temas muy importantes y aquí se refiere sobre todo a los problemas morales que plantea este libro de Josué. Vamos a ver entonces, porque esto es lo que muchas veces a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Cuando nosotros no estudiamos la Biblia seriamente y cuando no conocemos y leemos al estilo protestante de secta, ¿verdad? Así como encontramos, así literalmente. Entonces, nosotros pensamos, esto es así, después decimos y argumentamos, ¿verdad? Como si fuese que esto fuera un libro caído del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué? Entonces, de monguille, ¿ya entendéis? Entonces, es importante, ¿verdad?, que entremos en este aspecto y digamos aquí, ¿cuáles son los problemas verdaderamente morales que aquí se está planteando? Recordemos que la Biblia se escribe, o mejor dicho, se ordena, y también se escribe, o sea, los fragmentos comienzan a escribirse estas reflexiones desde situaciones de un contexto histórico del pueblo, de la comunidad, situaciones muy concretas, situaciones bien difíciles, ¿verdad?, por las que estaba pasando el pueblo de Israel y que tenía que encontrar una respuesta. Por eso es que siempre apunta hacia el aspecto comunitario, porque nosotros nunca encontraremos una respuesta para la comunidad simplemente de un aspecto en el que yo, ¿verdad?, quiera hacer todo. Yo hago de arquero, yo hago de win derecho, win izquierdo, centro, cabeza, gol, arquero, giro. No puede ser, ¿verdad? Sino que aquí entramos en una comunidad. Y desde esa comunidad reflexionamos y miramos lo existencial, la esencia. Por eso que esto es un
elemento reflexivo antropológico, es decir, se refiere al hombre. Pega como mañana mapa ñande aye bajamba ella pa ñande ñande la pichacuera de Jaico. Y por eso ahora miramos problemas de situación moral. Porque todo lo que es la moralidad, todo lo que es lo moral significa el relacionamiento con los demás, pero desde una decisión, desde una toma de decisión personal. Somos nosotros entonces quienes tomamos la decisión sobre las situaciones que vivimos. Si nuestro Paraguay es pobre, no es porque el Paraguay es pobre. El Paraguay no es pobre. El Paraguay puede ser multimillonario, súper riquísimo. Y además tenemos muchas riquezas, ¿verdad? O sea, de por sí. Sino que el Paraguay es pobre porque nosotros moralmente entonces somos pobres. Es decir, pero faltañan de algo y no estamos bien interiormente. No somos capaces entonces de dar caminos de crecer desde un aspecto ontológico, es decir, existencial. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que queremos? O mejor dicho, tal vez tenemos, y cada uno tiene, porque al final de cuentas todos tenemos la dirección de nuestras vidas. Solamente que algunas veces nos estamos centrando en cosas superficiales y no en lo elemental y lo fundamental. Y más aún cuando entramos en las personalidades, es decir, en la persona de cada uno. Entonces ahí podemos destruir cuando no pensamos en comunidad, cuando no pensamos en nación. Vos te fijas en algunos países que uno puede decir, pero este es un país pobre. Yo viví en Israel, 10 años estuve en Israel. Y uno, si se va ahí, va a decir, pero esto ¿cómo es lo de con algo manumbata? No hay agua, desierto, pero no sé, creo que es una de las potencias más grandes, ¿verdad? Bueno, pero vos te vas ahí y realmente hacen florecer el desierto, por decirlo así, ¿verdad? Así como dice Isaías. ¿Pero por qué? Y bueno, solamente que tienen también corrupción, güey. Pero solamente que menos que nosotros, ¿verdad? Por lo menos que hay progreso, que son cosas impresionantes, ¿verdad? De ellos se ve y ve la de coro, pero bien. Bueno, pero nosotros estamos para pensar, reflexionar y pensemos entonces de la Biblia y miremos un poco lo que Dios verdaderamente nos dice. Por eso son aspectos, son problemas de la moralidad, cómo hay que entender estas situaciones que se plantean aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué exigencia te está poniendo aquí el autor sagrado o la comunidad que está reflexionando y que nos está transmitiendo una enseñanza? Entonces, de los diversos problemas, porque hay varios problemas que se plantean en este libro, el libro de Josué, estos son los que más llaman la atención. De todos los problemas morales son los que más nos llaman la atención. Y cierto es, y a todos, ¿verdad? La cuestión del anatema, por ejemplo, que hay que mandar al exterminio a todo el mundo, que hay que matarle a todo el mundo que sea tu enemigo, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a procurar entender estos problemas morales, como decíamos ya en otros capítulos de nuestro estudio bíblico, que hay que entenderlo bien como género literario, ¿verdad? Ahora, el libro es en gran parte una exaltación de la guerra de conquista. ¿Se dan cuenta? Aquí ya te está hablando de una guerra de conquista. Tenemos que conquistar la tierra. Tenemos que conquistar esa tierra que Dios nos ha dado. Ciertamente que aquí también detrás de todo esto hay muchos elementos concretos, ¿verdad?, sobre el aspecto de la tierra. Recordemos que Israel está en el exilio y realmente Israel no tiene tierra. ¿Por qué? Y porque fue al exilio. Entonces quedó sin ese pedazo de tierra. No piensen que cuando va al exilio ahora la tierra queda aquí desierta. Nadie, pobrecito, no, porque este le pertenece a fulano de tal. No. Una vez que no hay nadie, ¿qué la gente me decatúe? Ojo, y cállese. Pero también tenemos que pensar en qué año estamos, ¿verdad? Estamos milenios atrás. Bueno, por ejemplo, también la cuestión del asesinato de unos habitantes que parecen vivir tranquilos en su tierra. ¿Cómo es eso, moralmente hablando? Estos vienen, conquistan la tierra y encima dice, Dios nos ha dado esta tierra. Vienen, entran, Baretepe. Y encima le tiene que pasar el exterminio a toda esa gente pacífica que estaba viviendo en esos lugares. No, ya llueve porque Dios me dio esto.
moralmente hablando, ¿verdad? Nos quedamos entonces en una situación bastante conflictiva, bastante difícil. Y bueno, vamos a ver cómo entonces tenemos que ir entendiendo. Sin atacar nunca a los israelitas antes de que ellos los ataquen. Esto tampoco sucede, ¿verdad? Entonces, los israelitas son los que están invadiendo. Los israelitas son los que están viniendo por el desierto. Los israelitas son los que están pasando el río Jordán y están ingresando entonces a la tierra prometida. Los otros estaban tranquilos ahí, estaban en sus tierras, estaban trabajando, hasta que de repente viene una invasión, ¿verdad? Entonces, los que traen la guerra o los que traen la fuerza belicosa, digamos así, son justamente los que están entrando, ¿verdad? Que están queriendo conquistar la tierra. Entonces, una guerra que culmina con el exterminio de gran parte de la población. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a una pregunta: ¿qué está pasando aquí? ¿Y cómo es que todo lo que se escribe después dice porque Dios lo quiso, porque Dios me ordenó, porque Dios lo puso así, porque Dios? Y por eso muchas veces la gente no quiere leer, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, o por lo menos estos libros, principalmente estos libros, ¿verdad? Porque ¿cómo es que Dios va a permitir? ¿Cómo es que Dios va a hacer? ¿Cómo es que...? No es eso entonces. Quiere decir que no entendéis, ¿viste? Justamente porque no entendemos. Por eso que hay que sentarse, por eso que hay que estudiar, por eso que hay que leer, por eso que tenemos que entender. Porque es fácil también, como hacen las sectas, los protestantes, que agarran y leen simplemente y te aplican así directamente. Que Dios dice aquí, y que más o menos te tengo que terminar, ¿verdad? Más o menos porque dice así. Entonces, no entendéis, ya lea. Bueno, pero en nuestro curso bíblico lo que queremos hacer es justamente mirar, entender, saber qué está queriendo significar y qué nos dice también a nosotros hoy esa guerra por la tierra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Durante una hora el Sábado Santo fue expuesta la Sábana Santa de Turín. Esta reliquia solo se expone en circunstancias extraordinarias y en ocasiones de aniversarios especiales. La última vez fue justo hace un año, pero también solo por una hora. El obispo de Turín, Cesare Silla, rezó emocionado ante la reliquia. Técnicamente no era una ostensión, pues era muy breve y solo pudo acercarse el obispo. Pero se retransmitió por televisiones de todo el mundo, lo que permitió que millones de personas vieran de cerca muchos detalles de la pieza. Por ahora no hay prevista ninguna otra ostensión, quizá para el año 2025 o para más adelante. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con
bello stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y ahora entramos en lo que nosotros le llamamos desde esta introducción a los problemas morales que plantea el libro de Josué. Son problemas muy serios, decíamos. Por ejemplo, ellos atacan a personas que estaban tranquilos en ese lugar, ¿verdad? Nunca les atacaron a nadie, de repente alguien está invadiendo y claro, se tienen que también armar, tienen que comenzar a organizarse para poder defenderse. Y luego, ante una situación bastante delicada, que es el exterminio, imagínense que nosotros estemos en nuestra tierra aquí y llega alguien, viene y nos mata a toditos, ¿me entienden? ¿Con qué derecho? ¿Verdad? Entonces, es una cosa moral, por eso estos son los problemas morales. Y claro, algunos dicen, no, pero si uno se vuelve fanático, entonces puede decir, no, pero Dios el que dijo, Dios el que ordenó, Dios el que, ¿entienden? Porque Dios me dio esa tierra. Bueno, vamos a procurar entender, porque es una situación bastante complicadita como entenderlo. Estos problemas no solo afectan al lector moderno como nosotros, ¿verdad? No solo nos afectan a nosotros. También el Antiguo Testamento refleja la preocupación por este tema. El mismo Antiguo Testamento, ¿verdad? El anatema sobre todo. Ahora, hay muchos textos que intentan justificar la derrota y aniquilamiento de las poblaciones autóctonas. Parecen nacidos de la mala conciencia y de la necesidad de explicar algo que ningún pueblo antiguo ni moderno acepta fácilmente. Entonces es como que trata de explicar y trata de decir, mira que este pueblo estaba así, este pueblo en realidad pecó, este pueblo estaba fuera de Dios, etc. Entonces hubo como un castigo. O sea, hay muchas explicaciones en este sentido que trata de justificar, ¿verdad? Pero en realidad, claro, el aspecto moral y que nosotros decimos, y en la reflexión de la Biblia, en la reflexión teológica nos damos cuenta, y sobre eso siempre insistimos, en un estudio más serio, en un estudio más tranquilo, digamos, nada de fanatismo, uno piensa y se da cuenta que hay ciertas cosas que desaparecen, lo digo así, entre comillas, pero como consecuencias de nuestras mismas acciones. Entonces, yo les puedo decir, a ver, voy a tratar de poner algún ejemplo así más concreto, ¿verdad? Pero yo he conocido, por ejemplo, algunas familias que eran, hasta diríamos, multimillonarias, ¿verdad? Pero que después ellos mismos vivían tanto entre algodones, ¿verdad? Con todo lo que tenían, con todo esto y aquello, que tampoco después fueron capaces, por ejemplo, de educar a sus hijos también, por ejemplo, ¿verdad? A pesar de que tenían 4 o 5, por ahí hay una que recuerdo. Y a pesar de que algunos también trataron de educarlos y se les mandaban así hasta por Europa, por Estados Unidos, a estudiar. Claro, porque se daban ese lujo de esa posibilidad. Pero igual, entonces no es que la cuestión fue bien hecha, ya llueve ya. Porque después se metían en la droga, los hijos, en la caña, en la bebida, en la farra, en la joda, como decimos nosotros, y claro. Después, ¿qué es la consecuencia, verdad, de todo eso? De algo que uno fue creando con el esfuerzo, con la lucha, pero después viene la desbandada. Y cuando no hay entonces, se dan cuenta, ese seguimiento, esa formación, esa educación, no es que después uno tiene que decir, Dios me castigó, porque viste que ahora se me fundió toda la empresa. No, eso es simplemente consecuencia de nuestras adicciones al final de cuentas. ¿Qué pasó aquí? No es que vino un rayo ahí desde afuera y te destruyó todo. El asunto es que cuando nosotros desde un aspecto, entonces,
de asumir nuestras actitudes, de asumir nuestras acciones. Ciertamente que después vienen situaciones catastróficas, ¿verdad? Son las cosas que van sucediendo en nuestra vida. Yo pienso que en este sentido muchos de nosotros conocemos eso, no hace falta explicar demasiado. Lo que tal vez tendríamos que explicar y lo que tendríamos que entender es que las acciones que suceden en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, no es porque Dios te envía como un rayo, como un dios Zeus, decíamos en otras oportunidades, un castigo, ¿verdad? Sino que estas situaciones de vida son porque nosotros lo vamos creando y nosotros vamos generando. Somos nosotros quienes generamos la pobreza en el país. Cuando gente viene y te come toda la plata y son inescrupulosos y después el pueblo tampoco no dice nada, el pueblo se vuelve ignorante, el pueblo no es capaz de levantar la voz o tiene un temperamento entonces de quedarse ahí opacado y bueno, todo lo mal letradito y bueno, van a hacer lo que quieren, ¿entiendes? Y así sucesivamente. Bueno, entonces no le culpamos a Dios, no debemos culparle a Dios. Dios en ese sentido no tiene nada que ver, ¿verdad? Al contrario, Dios te sigue ayudando y te sigue dando una manito para que vos te vayas levantando, ñacamuá. Dios te da el espíritu y la fuerza para que pero vos tenés que hacerlo. Porque Dios ya te dio todo, te dio la inteligencia, te dio la libertad, la capacidad de acción, es decir, la fuerza de voluntad. También esa capacidad de amar, de hacer, de vivir, de motivarte por las cosas que estás haciendo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, dentro de la problemática que nosotros aquí encontramos en este libro, se pueden distinguir dos aspectos y vamos a ver un poco cuáles son estos dos aspectos que el libro de Josué nos va a presentar. Las relaciones con los paganos y el anatema. El libro de Josué nos va a poner entonces aquí estos dos elementos. La cuestión de los paganos, entonces la relación con los paganos. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que manejar? Porque la experiencia de ellos es que este pueblo se fue disgregando por las influencias paganas, por las influencias dentro de ese contexto histórico en el que estaba viviendo. Como así también nosotros podemos entenderlo demasiado bien. Esto hasta lo podemos aplicar a nuestra propia vida si entendemos ese principio de relación que existe entre las personas. Nosotros podemos mantener nuestros valores, moralmente hablando, podemos ser sanos y hacer bien las cosas, como también podemos dejarnos influenciar por tantas cosas foráneas, extranjeras que vienen y nos disgregan, nos dividen, destruyen nuestra nación, nuestra familia. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre el libro de Josué, principalmente sobre los problemas morales que nosotros encontramos, se nos plantean. Y decíamos que existen dos aspectos. Uno, las relaciones con los paganos. Este es un problema entonces muy serio que nosotros encontramos aquí. Se reflexiona la relación de los paganos con Israel. Decimos el jerem. Jerem es en hebreo. Jerem, que quiere decir el anatema. Y las relaciones con los paganos. Vamos a mirar entonces en primer lugar estas relaciones con los paganos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Cuál es el problema moral que existe aquí en este relacionamiento con aquellos que no pertenecen entonces, entre comillas, al pueblo elegido, es decir, al pueblo de Israel? Es fundamental en este sentido algunos de los elementos que encontramos, ¿verdad?, sobre el tema de las relaciones con los paganos. Este libro es bastante duro, decíamos, el libro de Josué. La dureza entonces del libro de Josué en este punto no puede ser mayor, demasiado duro ya es, en su relación con los paganos. Por eso estaba diciendo, ¿verdad? El autor sagrado cuando está escribiendo tiene una experiencia bastante negativa con todo lo que significa entonces el exilio, con todo lo que significó para ellos el salir de la tierra y tener que estar subyugados por los paganos. Lo menos que puede ocurrirles a los pueblos paganos es ser ignorados. Lo menos, ¿verdad? Ser ignorados. Ese es un elemento, entonces, ¿verdad?, como dejándoles de lado, ignorados directamente. En el discurso inicial de Dios, ni siquiera se los menciona. Dios entonces ni les menciona, o sea, todo directamente entonces como que estamos centrados en lo nuestro. Hasta casi sería como una situación egoísta, ¿verdad? Todo entonces gira en torno al pueblo de Israel. Aunque la fuerza principal recae en las tierras. ¿Por qué? Porque esta es la tierra que yo te daré. Esta es la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces, ciertamente que se está poniendo en manos, o mejor dicho, en este caso más que en manos de Dios, digamos directamente en el discurso de Dios, en boca de Dios. Todo esto de que nosotros nos centramos aquí, queremos lo nuestro, nuestra tierra. Entonces, no nos preocupamos ni de mencionarles quiénes están en esa tierra, ni nos interesa. Nosotros miramos simplemente esta tierra que nos pertenece a nosotros. Y que estos pueblos la perderán, ¿verdad? Perderán en el sentido de que esto le va a pertenecer desde ahora a Israel. Los pueblos paganos quedan insinuados indirectamente en las palabras: mientras vivas nadie podrá resistirte.
mientras vivas, nadie podrá resistirte. Eso es lo que le dice, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 5 del libro de Josué, encontramos cuando le dice, el territorio de ustedes se extenderá. Miren desde dónde ellos reciben la orden. Desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, es decir, el río Éufrates, y hasta el gran mar al occidente, es decir, el mar Mediterráneo. Mientras vivas, dice, nadie resistirá delante de ti, y yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Se dan cuenta que esto es el discurso de Dios, Dios el que le está diciendo a Israel. Estos son símbolos de oposición y están condenados al fracaso desde el comienzo. Entonces, desde el comienzo ya les dice, ¿verdad? Le está animando ciertamente a Josué y al pueblo también. Nadie te pondrá resistencia, yo estaré contigo. Nadie podrá hacerte daño. ¿Por qué? Porque yo soy el que voy a ir conquistando esa tierra para ti. Ahora, la relación con ellos será inevitablemente de enfrentamiento. Ante una situación así, ¿verdad? En la que yo vengo, invado y me estoy adueñando de esta tierra, entonces vamos a encontrarnos con una inevitable relación de enfrentamiento. Esto se vuelve inevitable, esta relación de enfrentamiento. Por eso, los de Transjordania deben pasar el Jordán bien armados para ayudar a sus hermanos. También esto es importante, ¿verdad? La media tribu de Manasés, la de Rubén, la que están entonces del otro lado del Jordán, tendrán que pasar para ayudar a sus hermanos. Ellos tendrán que ir bien armados. El paso del Jordán no será puente de unión de dos mundos, sino guerra declarada de Israel a los habitantes de Canaán. Ahí está. Esta es entonces la idea central, ¿verdad? Cuando estamos diciendo y nos estamos planteando, ahora estamos anunciando y estamos planteando el problema moral que nos va a plantear este libro de Josué. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quién me ha indicado? Ciertamente que después nosotros lo vamos a poner de un nivel o desde una lectura, mejor dicho, ¿verdad? De una lectura teológica. Y entonces es Dios, ¿verdad? El que me ha ordenado y yo entonces estoy entrando. Pero Israel es el que va declarando la guerra a todos los habitantes de Canaán. La escena siguiente demuestra que las relaciones son malas desde el comienzo. Desde el comienzo entonces ya no hay una buena relación con estos pueblos con quienes ellos se van encontrando. Josué no intenta dialogar con el rey de Jericó. Envía espías y el rey responde con la misma moneda. Es decir, ese rey de Jericó también responde de la misma manera a Josué, ¿verdad? Al pueblo de Israel que está queriendo invadir, intentando primero capturarlos. Solo la figura de Rahab queda a salvo, pero por haberse portado bien con los espías, Rahab es la excepción y después será premiada también, ¿verdad? En la ficción deuteronomista, Israel y los paganos están abocados al altar. Israel y los paganos, abocados, llamados a este altar, ¿verdad? ¿En dónde se van a encontrar? Hablamos entonces del aspecto religioso, ¿verdad? Pero este enfrentamiento va a ser un enfrentamiento de lucha, va a ser un enfrentamiento entre ellos, ¿verdad? Entre Canaán e Israel por la conquista de la tierra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, nuevo seré
silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre estos problemas morales que van surgiendo por la dureza, decíamos, la dureza del libro en este punto no puede ser mayor. Es bastante duro. Por lo tanto, decíamos que la escena que comienza desde el inicio, ya las relaciones van, relaciones duras, relaciones de ruptura con los vecinos. Los paganos se sienten inicialmente desanimados. Sobre todo eso encontramos en el capítulo 2, versículo 11. Vamos a mirar un poco los paganos cómo se van sintiendo. Dice que aquí están los reyes y estos reyes que se van a sentir totalmente desanimados. Nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og, los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y que ustedes condenaron al exterminio. Al enterarnos de eso, nuestro corazón desfalleció y ya no hay nadie que tenga ánimos para oponerles a ustedes resistencia. Porque el Señor su Dios es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y así sigue. Entonces, este es el elemento, ¿verdad?, que nosotros aquí subrayamos. También en el capítulo 5, versículo 1, volvemos a encontrar este elemento. Capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente. Nosotros cuando leemos este capítulo, ¿verdad?, cuando todos los reyes de los amorreos que ocupaban la región situada al oeste del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron que el Señor había sacado, o mejor dicho, secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos pasaron, su corazón desfalleció y nadie tuvo ánimo para oponerles resistencia. Se dan cuenta entonces que aquí, así de a poquito vamos entendiendo en qué consiste. Entonces los paganos se sienten desanimados, temorosos como los habitantes de Jericó, encerrados dentro de sus murallas. Ellos entonces enseguida se van a encerrar porque tienen miedo. Israel que está viniendo, pero ellos saben, dice, que secaron las aguas. ¿Cómo es eso? Quiere decir que hay algo aquí impresionante, ¿verdad?, con ellos. Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Nadie salía ni entraba. Más tarde emprenderán la contraofensiva tanto en el sur como también en el norte, pero en la perspectiva del libro no luchan por el placer de luchar, como hará más tarde el amonita Nahás al sitiar Yabes de Galaad, sino que todos estos entonces se encierran atemorizados, aterrorizados ante lo que les espera. La misma fortuna que a Jericó y que a Ai. Este es entonces lo que nos presenta el autor sagrado de la idea central, leitmotiv, que no es una lucha de placer, lucho porque quiero luchar, sino que aquí porque ellos están aterrorizados verdaderamente de lo que conocen, lo mismo que había pasado con Jericó y lo que había pasado con Ai. Ahora, podemos consolarnos con el episodio de los Gabaonitas. Estos sí que son más inteligentes, digamos así, entre comillas, por toda una cuestión también de la ley, de la regla de la Torá. Todo habría sido distinto si los paganos hubieran intentado el diálogo con Israel, pactar con ellos, aunque fuese engañándolos. Pero esta lectura no encajaría en la óptica deuteronomista. Los pueblos paganos
no deben salvarse, deben desaparecer. Eso es lo que ellos traen como consigna. Los pueblos paganos no pueden permanecer aquí, no pueden estar en esta tierra, tienen que desaparecer. Y ahí viene la palabra anatema. Si alguno se salva es porque engaña, pero el ideal no es dejarse engañar. Miren entonces qué interesante este libro que está apuntando directamente a esta salvación por una parte, pero que al mismo tiempo no es ni salvación, ¿verdad? Los pueblos no deben salvarse, sino que deben desaparecer. Esto es lo del anatema. Nadie tiene que quedar. Todo tiene que ser destruido. Entonces, nosotros de esta manera estamos llegando al festival de muerte y resurrección, que en el capítulo, que es el capítulo 10. El capítulo 10, entonces, es el momento más terrorífico, digamos, de este libro. Coalición de los 5 reyes. Imagínense, 5 reyes que se van a poner contra Israel. Adonisedec, Adón, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y la había consagrado al exterminio. Ese es el anatema, ¿verdad? El exterminio total. Tratando a Ai y a su rey como antes había tratado a Jericó y a su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho las paces con Israel y se le habían sometido. Esto le produjo un gran temor, porque Gabaón era tan importante como una ciudad real y más aún que Ai. Además, todos los habitantes eran aguerridos. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, hizo llegar a Joram, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, el siguiente mensaje: vengan conmigo y derrotemos a Gabaón, porque ellos han hecho las paces con Josué y con los israelitas. Una vez reunidos los 5 reyes amorreos, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Yarmut, de Laquis y de Eglón, marcharon con sus tropas, acamparon frente a Gabaón y se dispusieron a atacarla. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros vamos viendo aquí, cómo ese mal parece que va creciendo, ¿verdad? Entonces Israel también que se está acercando, los pueblos que ahora le temen. Pero nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, sobre los problemas morales. Aún no pudimos responder del todo, pero vamos a seguir reflexionando en el próximo curso bíblico, que les invito siempre a seguir también en nuestra biblioteca de YouTube. Ahí van a encontrar todos los cursos bíblicos que día a día también los estamos transmitiendo por las redes. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy me despido de todos ustedes. Que la bendición del Señor descienda sobre sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.